un programa de simulación de átomos. Hay un programa de simulación de átomos y hay un juego. Si ustedes tienen Word, lo que hacen es copian el link y pegan el link. Ese programa anda en celulares y anda en las computadoras. Mucho mejor en computadoras. Cuando terminen la clase de hoy, lo van a poder usar para estudiar jugando, o sea, de alguna manera un poquito más amigable. Igualmente hay que leer, ¿de acuerdo? Ahí lo mando, ahí mando el link, no es argentino, está hecho por la Universidad de Colorado. No se vayan a bajar la app al celular porque la app creo que hay que pagar $1. Ahora navegándolo en modo web es gratuito, así que ahí tienen. Tal vez en las computadoras te pida que pongas Java. Java es un programa de animación que te va a permitir correr este programa. ¿De acuerdo? Captúrenlo, lo pegan en un Word. Ahí va, ¿eh? Me avisan cuando lo hayan agarrado. ¿Listo? Ahí va. Pet Colorado, Edu, Sims, The Simulations. Algunos lo agarraron, lo pegaron al Word. Mateo, ¿lo agarraste? Todos lo agarraron, lo mando otra vez. Lo agarran, lo copian y lo pegan en un Word o lo guardan en su navegador. Se los mando de nuevo por las dudas. Van a poder aprender, si quieren estudiar con algo un poquito más moderno, van a poder aprender con esto. ¿De acuerdo? Bueno, listo. Entonces, arrancamos la clase de hoy, que va a ser como el video. Primero que nada, como siempre, nuestra tanda publicitaria. Cualquier cosa, ustedes me paran, ¿de acuerdo? Y me van preguntando. Siempre esperen a que termine una frase. Acuérdense, primera tanda publicitaria, que todas las preguntas que ustedes tengan que hacer, las tienen que hacer en el aula virtual, no por mail. La cátedra nos obliga a que sean por aula virtual. Si alguien les contesta y no entienden, vuelven a preguntar o ponen que no entienden, hasta que alguien le conteste de una manera que ustedes puedan entender. ¿Está claro eso o no? ¿Por qué? Porque a veces puede ser que yo te contesto rápido o te oriento y aún así no te alcanza. Volvés a preguntar y alguien te va a dar, o yo mismo, te va a dar más detalles. Porque la idea es orientarte a que te lo vayas sacando solo los problemas. ¿De acuerdo? Bien, ordenemos el trabajo. Con lo que veamos hoy, ustedes deberían poder hacer hasta el problema 15. Deberían poder hacer hasta el problema 15 de la guía. Y toda la parte de la guía de estudio que corresponde a lo que está en el video. ¿Ok? O a las diapositivas, que también las tienen, así que pueden tomar notas sobre eso. ¿Listos para alargar ahora? A ver, Tadei está ahí. ¿Listo? Buenas tardes, Daniel. Bueno, arrancamos. Buenas tardes. Arrancamos, chicos. ¿Qué haces, Dani? ¿Qué hacen? Bien, entonces, vamos a hablar del átomo. El átomo como mínima porción de materia capaz de combinarse, ¿sí? Formando, por ejemplo, moléculas o formando iones. Básicamente, cuando hablamos de partículas que constituyen la materia, el átomo es la menor porción de materia capaz de constituir la materia, digamos, como capaz de combinarse para formar materia. Sin embargo, el átomo puede estar o unidos formando moléculas, o unidos en forma de iones, o formando sustancias atómicas. Es una partícula muy, 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 muy chiquitita y que a su vez está formado por otras partículas conocidas como partículas subatómicas. En el libro ustedes van a encontrar toda la parte histórica. La primera idea de átomo surge en Grecia ya por el siglo V o VI a.C. con Demócrito. ¿Sí? Toda esa parte histórica la vamos a saltear. Nosotros nos vamos a manejar con el modelo de Bohr y el de Rutherford.
que habla de, bueno, de algunas cosas que vamos a mostrarles ahora. Y la próxima clase ya vamos a hablar del modelo moderno. ¿De acuerdo? Bien, entonces, acuérdense que los átomos, a menos que usemos algún programa de computación para simular su visualización, no los podemos verlos. Y este ejemplo, no sé si lo saqué del mismísimo video que les pasé o lo saqué de otro lado, pero en general, si vos tenés un clavito de 10 gramos, encontrarías más o menos unos 10 a la 23 átomos de hierro. Cuando lleguemos a la unidad 5, acuérdense que esta cuenta ustedes la van a poder hacer. ¿De acuerdo? Cuando lleguemos a la unidad 5, esto lo van a poder hacer. Sí te voy a poner cómo cargar este número en la calculadora, así ya lo vas anotando. Sí, si vos querés cargar el 10 a la 23, vas a poner Guille, 1. Sí, Daniel. creo que son 100.000 trillones. Puede ser que me haya comido algo, después lo reviso. ¿Sí? Sí, sí, Igualmente, ponerle que este número no le den pelota, vean 10 a la 23. ¿Estamos, chicos? sí, eso, 100.000 trillones. A mí me sonaba que ya sabes que yo cada tanto me mando una cagada. Así que a esta hora ya es común. No es una cagada, es una distracción. Sí, bueno, ponele. Pero bueno, ¿cómo andás? ¿Mejorando? No, los valores, ¿cómo van? Sí, Este, entonces, uno exponente, ¿sí? Pero en principio, anoten cómo cargar este número, ¿de acuerdo? Insisto, en la unidad 5, o sea, la unidad que estamos viendo ahora, la serie 3, tiene la mitad, la primera mitad, que es la que vemos hoy, en la primera mitad del capítulo 2 del libro. Y la otra mitad de la unidad 3 está en el capítulo 3 del libro. Y la segunda mitad del capítulo 2 del libro es la serie 5. Digo como para que se orienten. ¿Copiaron esto, chicos? ¿Cómo cargar este número? Perfecto, bien. Borro todo, así avanzamos. Entonces, acá tienen lo que sería un 1 seguido de 23 ceros. Como verán, es un montón, solamente en un clavito. ¿De acuerdo? Y creo que con 10 gramos de masa me parece que es casi un clavito considerable, ¿no? Pero bueno, esto es más o menos para que lo entiendan. Y no como no el clavo que está ilustrado porque está oxidado. Tendría que ser un clavo grisáceo. ¿Eh? Pero bueno, es la figura que encontré en internet. Avanzando acá, vamos a ver que es un protón en una región central y un electrón girando en órbitas. ¿De acuerdo? Y un electrón girando en órbitas. ¿Qué diferencia puedo tener entre el protón y el electrón, que ya son partículas menores al átomo? Por lo cual, la palabra átomo, que significaba anteriormente indivisible, ya conserva su nombre por una cuestión histórica, ¿de acuerdo? Porque el átomo vos lo podés destruir, Daniel sabe mucho más que yo de esto, lo podés bombardear con partículas subatómicas, lo podés escindir, podés hacer un montón de procesos que no hacen a la materia, ¿sí? Por lo menos los procesos con el núcleo. Pero el protón tiene carga positiva y el electrón convencionalmente tiene carga negativa. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren profundizar un poquito más sobre esto, podrían buscar en YouTube, o después les puedo compartir, pero esto no se los va a tomar nadie, por eso no lo digo, la experiencia de Thomson con los rayos catódicos y ver por qué al electrón se le atribuyó carga negativa con un imán. Si les interesa, después nos piden y yo les mando el video con la experiencia. Dura 2 minutos. ¿De acuerdo? Pero en principio tengo el protón en una región central del átomo y el electrón en una región periférica girando en órbitas alrededor de esto que dentro de un rato vamos a ver que llamamos núcleo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Este es el átomo más sencillo de todos. ¿Quedó claro? El átomo de hidrógeno. Y una cosa que voy a escribir acá
es que como este átomo tiene un solo protón, el número de protones de ahora en más lo voy a escribir acá. Y se va a llamar número atómico. Z o número atómico. Z o número atómico. Que después lo vamos a definir igual. Ustedes saben que lo voy a redefinir, pero ya vamos adelantando. Tenemos el número atómico. ¿De acuerdo? Por el momento eso. Y todos los átomos que tengan el mismo número atómico, el conjunto de átomos con el mismo número atómico, van a recibir el nombre de elemento. Son átomos con las mismas propiedades químicas. ¿Estamos? Atómico va con tilde. ¿Hasta acá estamos, chicos, con eso o no? ¿Sí? Bueno, tomaron nota de todo esto, voy a borrar lo que escribí. Es el átomo más sencillo, es el hidrógeno. Y en particular este hidrógeno. Después vamos a complicarlo un poquito más. Voy a borrar todo lo que escribí. ¿De acuerdo? Bien. Y saco la herramienta de dibujo. Avanzamos un cachitín más. Entonces, vamos a ver básicamente ahora que si pensamos en la composición del átomo, el átomo tiene tres tipos de partículas, en principio tres tipos de partículas, que a su vez después podrían subdividirse en partículas más pequeñas, pero con esto a nosotros nos alcanza y nos sobra, ¿de acuerdo? Que son los protones y los neutrones. Los protones y los neutrones ocupan una región central. Esa región central la vamos a llamar núcleo, donde están los protones y los neutrones. En algunos textos van a encontrar que los protones y los neutrones también se los llama nucleones, partículas del núcleo. ¿Ok? Y en la región extranuclear van a encontrar electrones. ¿De acuerdo? Ahora bien, más o menos, esto es a título informativo, la masa de un protón es aproximadamente, no es igual, 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Es decir, es un valor muy, muy chiquitito. Y encima los protones tienen carga positiva. ¿De acuerdo? Y gran masa en comparación, ahora vamos a ver con qué. ¿Sí? Pero en principio, esa masa es de 1,66 por 10 a la menos 24 gramos y carga positiva. Están en el núcleo. Por eso cuando yo te pregunto por la carga nuclear, lo que me tenés que informar es, o a mí o a Daniel o al que te lo pida, el número de protones. ¿De acuerdo? Los protones son las partículas del núcleo que están cargadas positivamente. Hay unas partículas de masa similar al protón. Cuando digo similar, no digo igual. Partículas de masa similar al protón, pero sin carga, que son los neutrones. Y por último, en la región extranuclear están los electrones, donde la masa del electrón, no se les ocurra nunca decir que no tiene masa, sería la masa del protón o la del neutrón, o sea, la masa de cualquier nucleón, más o menos dividido, según el autor, 1836, 1840, algunos dicen 2000. Lo que te tiene que quedar en claro es que la masa del electrón es despreciable respecto de la masa de cualquier partícula del núcleo. ¿Hasta ahí se entiende eso o no? Los leo, los escucho. Los escuchamos, va. Bien. Solamente Renata, los demás, ¿qué onda? Muy bien. No los quiero hinchar, pero quiero que hablen. Estas reuniones son para que hagan como si fuera clase. ¿De acuerdo? Bien. Y en un átomo neutro, después van a ver por qué digo esto, el número de protones va a ser igual al número de electrones. Ya vas a ver por qué te digo esto. ¿Estamos? Ahora bien, fíjate un detalle muy, muy importante. La mayor parte de la masa del átomo se encuentra concentrada en el núcleo y las partículas más livianas ocupan un espacio muy, muy grande, por lo cual ningún átomo de los que nosotros dibujamos acá en clase lo dibujamos a escala. ¿Sí? Si el núcleo fuera a ponerle un poroto, probablemente el átomo tendría el tamaño de un estadio de fútbol. ¿Sí? Probablemente. Digo para que se den una idea de la magnitud de la diferencia de las escalas. Por esa razón nunca podemos dibujar nosotros un átomo en escala acá en clase.
¿De acuerdo? Hasta ahí todo el mundo comprendió. Entonces, en el núcleo están los protones y los neutrones, y en el núcleo se concentra la mayor parte de la masa del átomo. Sin embargo, en la región extranuclear están los electrones, que están en número, en igual número que los protones, pero ocupan un montón de volumen en comparación con el volumen del núcleo. ¿Ok? ¿Cómo va lo de la escala? Y mira, Víctor, sin que te lo sepas de memoria, pero más o menos en un átomo de hidrógeno, podrías pensar que el radio del átomo es 10 a la 13 veces más grande, el volumen del átomo es 10 a la 13 veces más grande que el volumen del núcleo. Es un estimativo, ¿de acuerdo? ¿Qué querés que repita, Renata? Vos lo que tenés que saber, Víctor, es que el núcleo es muy chiquito en comparación con el átomo, pero que ocupa ¿cómo se llama? Tiene mucha masa. Y Renata, vos que me querés preguntar, los protones y los neutrones, fíjate que tienen masa 1836 veces más grande que la de los electrones. ¿Ok? Los electrones son muy livianos, pero los protones y los neutrones tienen mucha masa. O sea que si ustedes hicieran un problema como los de la unidad 2, verían que la densidad del núcleo es mucho más grande que la densidad de la región extranuclear. Ahora sí, tengo mucha masa concentrada en muy poco volumen. ¿De acuerdo? En cambio, la región extranuclear es al revés. Tengo muy poca masa en mucho volumen. Esto es lo que ustedes se tienen que acordar. ¿De acuerdo? Y en el Profe, libro tienen. Sí, señor. y entonces, ¿cómo es que funciona, por ejemplo, el átomo de oxígeno que dicen que es muy electronegativo? No, por eso no tiene nada que ver. Lo vamos a ver cuando Ah, veamos enlaces químicos, ¿sí? vale, vale, vale. Pero no tiene nada que ver el número de electrones que tenga con el número de electrones que participen después en enlaces químicos, ¿sí? O no tiene nada que ver que sea electronegativo con que tenga o no tenga carga. El átomo es neutro. ¿Estamos hasta ahí? Lo de la electronegatividad lo vamos a ver más o menos en 2 o 3 clases, ¿ok? ¿Sí? Bien. Borro los dibujos. ¿Pudieron copiar esto, chicos? Que después igual está. Muy bien. Borro dibujos y avanzamos. Acá pasamos de nuevo en limpio, lo mismo que les dijimos, los protones y los neutrones, ¿sí? Están ¿dónde? En la región central o núcleo. Los electrones, según el modelo de Bohr, están en órbitas alrededor del núcleo. El protón y el neutrón, supongamos que en lugar de masa relativa, después van a ver por qué, suponete que dijéramos que cada protón pesa o tiene una masa aproximadamente de una unidad de masa atómica. Por el momento, créeme. Y un neutrón tuviera aproximadamente también una masa de una unidad de masa atómica. Es 36 veces más chica, ¿sí? Que la del protón o la del neutrón. ¿Hasta ahí me van siguiendo, chicos? Ahora, esto que taché acá, perdón si alguien quiere decir algo, estoy medio acelerado. Con tanto zoom me termino acelerando un poquito, pero bueno. Esto que está acá son valores que estamos poniéndolos solamente a título ilustrativo. Los cruzo así porque nadie te va a pedir que lo sepas de memoria. Estamos lo mismo que la carga en valor absoluto. Nadie te va a pedir que la sepas de memoria. Te cuento que tanto el protón como el neutrón se encuentran en el núcleo, lo tenés acá en el cuadro y lo tenés en el otro cuadro. Y los electrones están en la región extranuclear. ¿Cómo podría imaginarme? A ver, ¿es verdadero o falso? El electrón no tiene masa. Falso. Claro, recontra falso. Si yo voy y me paro en la farmacia, me voy a pesar. Me paro en la farmacia o estoy en el programa Kilos Mortales y no llego a la operación. ¿Lo vieron alguna vez?
Estoy hablando de tele, programa de tele. ¿No vieron Kilos Mortales? Bueno, no importa. Tengo que ir a mi médico, tengo que bajar 1 kilo en una semana y no bajé nada. Entonces agarro y me arranco un pelo. ¿Sí? ¿Qué hace la balanza? ¿Qué le pasa a la balanza? Me arranqué un pelo. No, no pasa nada. No lo detecta, ¿cierto? No lo detecta. La balanza de la farmacia, si yo me arranco un pelo, no todos los pelos, no lo puedo gramos. ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí. Sí. Entonces, yo pregunto, ¿me quité masa de encima? ¿Sí o no? Sí. Sí, me tiré masa, Sí. me saqué de masa de encima. Ahora, ¿es significativa en comparación con el cuerpo? No. 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 Entonces digo, la masa de un pelo es despreciable en comparación con la masa del resto del cuerpo. ¿De acuerdo? Calculo que una balanza de laboratorio puede detectar la masa de un pelo, pero si yo me subo a una balanza de laboratorio le hice pelota. ¿Estamos? Porque es muy sensible. O sea, en la balanza de laboratorio no vas a pesar una persona. Vas a pesar cosas que estén en el orden de los gramos o los miligramos. ¿De acuerdo? Entonces voy a lo que es despreciable. Entonces la masa de un pelo es despreciable en comparación con la masa del cuerpo o la masa de una pestaña. ¿De acuerdo? Ahora yo no estoy diciendo que el pelo no tenga masa. Si ese pelo yo lo recojo y lo llevo a una balanza con más sensibilidad, probablemente lo pese. ¿Estamos? Entonces me tiene que quedar esto bien claro. Y en un átomo neutro tengo tantos protones como electrones. ¿Estamos? Esto sí lo tienen que saber, que los protones y los electrones tienen carga, ¿sí? Pero que los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Insisto, si ustedes quieren ver cómo se llegó a esto, pueden ver la experiencia de Thomson. No mire el señor Thomson de los Simpson, sino en la experiencia de Thomson de los rayos catódicos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y van a ver que es bastante interesante esto. Hola, ¿hay alguien ahí? Digo, por si ¿Cómo les la interesa ver experiencia de más. profe? Thomson, Se ahí llama- te escribí. Thomson. ¿Sí? Experiencia de Thomson o de los rayos catódicos. Si no, yo se las mando. Sí, Majo, decime. Te leo, Majo. No miren el dibujo, miren el video de la experiencia de Thomson, ¿de acuerdo? Majo, te leo. No, me parece que se equivocó y abajo lo arregló. ¿Con qué me equivoqué? Decime. No, que Majo puso sí, pobre, y después abajo puso profe, como que se equivocó y lo estaba arreglando. Ah, está bien, no, no te hagas problema. Pero está bien, ahora sí. Perdón, perdón, perdón. Sí, pobre. Ah, está bien, ya entendí. Está bien. Listo, no se hagan problema. Está bien, está bien. A todos nos pasa. Todo el mundo hasta acá entendió. No te hagas problema, Majo. Sí, profe. Perfecto. Borro todo, ¿ok? Marquen que esto no lo tienen que saber de memoria. Van a perder tiempo. Y esto ya lo podemos pensar en unidades de masa atómica. Una unidad de masa atómica equivale a 1,66. A veces 1, a veces no le ponen el 1, por 10 a la menos 24 gramos. Después, cuando lleguemos a la parte de la unidad de masa atómica, seguramente Daniel les va a querer contar algo más, pero por el momento acepten que esta es la equivalencia entre la unidad de masa atómica y el gramo. ¿De acuerdo hasta ahí o no? Sí. ¿Qué les voy a querer contar yo? No me acuerdo. La historia de la unidad de masa atómica y las escalas. Ah, bueno. Seguramente se lo vas a querer contar ahora o en la No, unidad pero 5. Pero... la historia no. La historia en estas reuniones que son más cortitas que la clase de 3 horas, no. Bueno, por eso Dani, estoy yendo medio a los bifes para que hasta acá, ¿se entiende todo? Muy bien, Sí. borro todo, ¿eh? Si alguien tiene dudas, me para, me pregunta. Miren que vengo medio aceleradito. Acá anotaron UMA y el igual arrugado, esto significa
aproximado. Y si pongo así también es aproximado. ¿De acuerdo? Borro, ¿eh? Listo. Bueno, vamos a avanzar un poquitín más. A partir de ahora vamos a definir qué partículas te dije o te dijimos que son las que tienen mayor masa en el átomo. ¿Dónde están las partículas con mayor masa en el átomo? En el núcleo, muy bien. Entonces, a este número que vamos a poner acá arriba, lo vamos a llamar número másico. Y va a ser la suma de los protones y los neutrones que tenga un átomo. Y al número de acá, al número de acá abajo, ya lo definimos recién. ¿Qué va a ser? El número atómico. ¿Y qué va a ser? ¿El número de qué? Chicos, Protones. protones. Y esto que está acá va a ser la letra con el símbolo del elemento. Y vamos a llamar elemento, lo repito, a todo conjunto de átomos que tengan el mismo número atómico. ¿Por qué? Porque del mismo número atómico van a tener iguales propiedades químicas. Y cuando yo escriba un símbolo con un número másico y un número atómico, a eso lo vamos a llamar nucleído, que es una especie atómica donde la estamos describiendo con las partículas del núcleo. Por eso lo vamos a llamar nucleído. ¿Estamos hasta ahí o no, chicos? O sea, nucleído es un átomo descrito por las partículas del núcleo. ¿Todo el mundo entiende? Muy bien. Los elementos en la tabla periódica están ordenados según número atómico. Por ejemplo, busquen el número atómico del hidrógeno en sus tablas periódicas, que a partir de ahora tienen que tenerlas siempre. ¿Cuál es el número atómico del hidrógeno? 1. 1, muy bien. A la derecha del hidrógeno está el litio. ¿Cuál es el número atómico del litio? Perdón, del 3. helio. No, del helio 2 y del litio 3. ¿Está bien ahí o no? Entonces, en la tabla periódica sepan que los elementos se ordenan según número atómico. Todos los átomos que tengan un protón van a ser átomos de hidrógeno. Todos los átomos que tengan 2 protones en el núcleo van a ser de helio. Y dentro de los átomos de hidrógeno, de helio y de litio va a haber variedades, ¿ok? Y por eso vamos a describir a los nucleídos con el número atómico y el número másico. Aunque en la tabla periódica el número atómico esté arriba, cuando vos te pidan un nucleído, por ejemplo el berilio, vos el número atómico lo tenés que poner acá abajo. ¿Está claro? No como está en la tabla periódica. Aunque en la tabla periódica vos veas el cuadradito que dice así, berilio, y acá el 4, vos cuando tengas que poner las respuestas, lo tenés que poner así. Por convención, el número atómico va acá abajo. ¿Estamos? Chicos, Sí. Sí. ¿seguros? Muy bien. Avanzamos un cachitín más. Entonces, acá tienen de nuevo la definición. Número atómico, va acá abajo, es el número de protones que tengo en el núcleo. Z es igual a protones. Y el número másico es igual a la suma de protones más neutrones. ¿De acuerdo? Un problema resuelto. A ver, lo que yo llamo número másico, a Daniel suele gustarle llamarlo número de masa, o en muchos libros lo vas a encontrar como número de masa. Entonces, por esa cuestión también lo uso de manera indistinta ahora. Entonces, ¿por qué se llama número de masa? Porque la suma de las partículas del núcleo, básicamente te dan la masa aproximada de este nucleído. ¿De acuerdo? Y el número atómico te da que tiene 17 protones en el núcleo. ¿Cómo calcularías ustedes el número de neutrones que tengo en este nucleído, chicos? Está a la derecha, pero bueno. Al restarle el número atómico. ¿A quién? Número... Al número másico le resto el número atómico. ¿Se entiende hasta ahora o no?
chicos? Y ahora, si yo te pidiera la masa aproximada de este nucleído, yo lo voy a poner así. Cloro, 17, 35. Esto es un nucleído. Si a vos en un parcial te piden la masa aproximada de un nucleído y lo han tomado, es el valor del número másico sin decimales, pero dado en UMAS. 35 unidades de masa atómica. 35 unidades de masa atómica. Si vos lo querés en gramos, tenés que convertir las unidades de masa atómica a gramos. ¿Quieren hacerlo acá o no? Esto sería entonces, perdón que lo anoto acá, masa aproximada del nucleído. Que no te tenés que confundir con la masa atómica. ¿De acuerdo? A lo mejor Daniel te lo puede explicar un poco mejor que yo, porque es la especialidad de él. Si está Daniel. Está, Daniel. ¿Lo querés contar vos, Dani, esto? Bueno, sí, les puedo comentar algo. Fíjense que ustedes vieron cuánto es la unidad de masa atómica, que Guillermo les dijo 1,66, a veces 1,661, por 10 a la menos 24 gramos. Y por ahí también tenían la masa de un protón y la masa de un neutrón. Y si se fijan, la masa de un protón y la masa de un neutrón, que son muy parecidas entre ellas, también son muy parecidas a la unidad de masa atómica. Todas rondan el 1,7 por 10 a la menos 24 gramos. Como la masa de los electrones es mucho más chiquita, en átomos livianos, como por ejemplo este caso del cloro, uno podría decir, bueno, ¿qué tengo en un átomo de cloro? ¿Qué masas tendría que considerar en un átomo de este nucleído de cloro, el cloro 35? La masa de 17 protones y la masa de 18 neutrones. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que tengo. Está calculado acá a la derecha el número de neutrones y obviamente el número de protones es el número de masa. ¿Están de acuerdo? Yo tengo 17 neutrones, 17 protones, 18 neutrones y 17 electrones. ¿Qué masas le están dando? Digamos, ¿qué partículas le están dando masa a ese átomo de cloro? Los 17 protones y los 18 neutrones. ¿Están de acuerdo? Bueno, y si cada una de esas partículas, cada protón y cada neutrón, tienen una masa muy parecida a una unidad de masa atómica, entonces tengo 17 unidades de masa atómica que aportan los protones y 18 unidades de masa atómica que aportan los neutrones. ¿Seguimos de acuerdo? Bueno, entonces podría hacer una primera aproximación y decir que si considero que los protones y los neutrones tienen aproximadamente una masa de una unidad de masa atómica, y aparte considero que prácticamente toda la masa del átomo es debida a la masa de los protones y de los neutrones, podría aproximar la masa de un átomo por su número de masa, que es la suma del número de protones y el número de neutrones. Yo acá tengo 35 partículas en el núcleo, que cada una de ellas aporta una buena a la masa atómica del cloro 35, es decir, bueno, tiene más o menos 35 unidades de masa atómica. ¿Lo ven eso? Digo, porque en la guía te preguntan después la masa aproximada de un nucleído. Sí, claro. Y si la querés Siempre en se gramos. puede aproximar la masa de un nucleído liviano por el número de masa. ¿Lo entendieron por qué? Si se corta, Dani, Eso chicos, es importante. reconectamos, ¿sí? Lo importante es que entiendan por qué. Si yo digo, bueno, el átomo podría, para hacer un cálculo aproximado, no considerarlos. La masa en el núcleo, ¿por qué está constituida? Por la masa de
35 serían nucleones. 17 protones, 18 neutrones en este caso. En el caso del oxígeno 16 partículas en el núcleo, que cada una aproximar la masa del oxígeno 16 por 16 unidades de masa atómica. Es la forma, digamos, más sencilla de ver la masa aproximada de un nucleído. Aproximarla como su número de masa expresado en unidades. Lo mismo que la masa atómica. ¿Estamos? La masa atómica la vamos a definir cuando terminemos la clase. Más o menos, al término de la reunión, viene el concepto de masa atómica, que es lo que está en la tabla periódica. El número másico no figura en la tabla periódica. ¿Cómo harían para convertir, si te piden la masa de este nucleído, en gramos? Una de dos. O hacen regla de 3 o usan factor de conversión. Multiplican por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos por cada una UMA. ¿Es cierto eso? Entonces, UMA con UMA se cancela. Espera, me quedó horrible este tachón ahí. UMA con UMA se cancela. Vamos a poner otro color para tachar. UMA y UMA se cancela. Hagan la cuenta como hicimos la otra vez para practicar notación científica. ¿De acuerdo? A ver si aprendieron a usar notación científica. Yo lo voy a hacer acá para ver si les da bien y todo. Porque si a vos no te piden nada, lo das en unidades de masa atómica. ¿Estamos? Oficial a mano. Ustedes nos dicen cuánto da. $5,81 por 10 a la menos 23. Perfecto. ¿De acuerdo? 5,81 por 10 a la menos 23, ¿qué? 5,81 por 10 a la menos 23 gramos.
no se te ocurra decir que un nucleído pesa 35 gramos. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Todo el mundo entendió esto que está acá escrito? Todo lo que dijo Daniel, más toda la cuenta que hicimos acá, ¿o no? Porque por el ejercicio 10 u 11 les piden que calculen la masa de un nucleído. ¿De acuerdo? Que lo pasen a gramos o de 1000 nucleídos. Después ustedes verán cuando hagan los problemas y preguntan vía foro. ¿Copiaron este agregado? Porque yo voy a borrar lo que está escrito. ¿Sí? ¿Copiaron? Espere un momento, profe. Sí, cómo no. También podés capturar pantalla o sacar una foto. Listo. Muy bien. ¿Los demás están todos? A la 1, a las 12, a las 3. Bien. Entonces, acá tienen el cálculo. Acá tienen otro problema más. Otro problema más, no. Tengo acá una cuestión así. ¿Cómo vamos a representar a los nucleídos? Ya te lo dijimos. Abajo el número atómico, arriba el número másico. Arriba el número másico, abajo el número atómico. Todo esto lo tienen claro. ¿Cuánto valdría la masa aproximada de este nucleído? 23 23. unidades de masa atómica. Perfecto, 23 unidades de masa atómica. Y este átomo de hidrógeno es el que vimos hace un rato cuando empezamos la clase. El átomo más sencillo de todos. ¿De acuerdo? Acá en el dibujo no se ven, pero se supone que debería ser el átomo de carbono, que debería tener 6 protones. Se ven 1, 2, 3, 4, pero hay 2 que se supone que están detrás. Y los electrones sí se ven porque están, bueno, dibujados en 2D. ¿De acuerdo? Pero en un átomo neutro hay tantos protones como neutrones. Y acuérdense que el número másico o el número de masa no figura en la tabla periódica. El único valor que aprendimos a usar hoy, por ahora, de la tabla periódica, es el número atómico, que es el que permite ordenar los átomos. ¿De acuerdo? Avanzamos un cachitín. Acá tienen un problema resuelto para cuando estudien. Fíjense, le dan un átomo de fósforo de número de masa 31 y te piden que saques protones, electrones y neutrones. ¿Cómo buscas al fósforo? ¿Cómo saben cómo seguir este problema? Aparece así y la solución, olvídatela. No está. Está hecho acá para cuando ustedes estudien, pero ¿cómo aparecería un átomo? ¿Cómo buscarías el fósforo en la tabla periódica? Claro, el símbolo. Tengo que saberla. Entonces, ¿y qué número de atómico tiene el fósforo? 15. 15. Entonces, con 15, ¿cuántos protones tiene el átomo de fósforo? 15 protones. ¿Y cuántos electrones? 15, porque es un átomo neutro. Y ahora, neutrones, ¿cuántos tendría? 16. 16, muy bien. Y si vos tuvieras que escribir este nucleído, pondrías fósforo, ¿sí? 31, 15. Estás hablando de un tipo especial, de un tipo particular de átomos de fósforo, por algo que viene en un minuto. ¿De acuerdo? Por algo que viene en un minuto. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Copien este ejemplo. Esta sería la forma de representar el nucleído. Si a vos te piden el nucleído, tiene que figurar, acordate, ¿sí? El símbolo, el número másico, o sea, A, y el número atómico, Z. ¿De acuerdo? No se olviden de eso. Esto es un nucleído, no es un isótopo. Ahora van a ver, porque Daniel y yo lo solemos aclarar bien todas las clases, ¿ok? Voy a borrar, ¿tomaron nota del ejemplo? ¿O del ejemplo del nucleído?
Sí. Bien. Perdonen, ustedes me verán inquieto, yo ya no sé cómo hacer para seguir sentado, por eso me ven que me muevo para todos lados. Bien, continuamos. Entonces, hay un tipo particular de nucleídos que se llaman isótopos, que son aquel par, dos o más nucleídos que tengan igual Z y distinto A. Igual Z, ¿qué significa? Mismo que. Igual número de protones. Sí, pero también, pero. Número, ¿Y el Atómico. mismo número de protones qué sería? ¿Mismo qué? número atómico, Eso sí. ¿Y qué más? Hay una definición que me parece se les escapó. Pertenecen al mismo que dos átomos con igual Z. Elemento. Ah, por eso, elemento. ¿De acuerdo? Si es mismo Z, faltaba que alguno me dijera mismo elefante. No, mismo elemento. ¿De acuerdo? Esto es sumamente importante. Y esto es diferente número de neutrones. Distintos neutrones. Porque el número másico en este caso cambia porque hay variedades dentro del mismo elemento que se llaman isótopos que tienen diferente número de neutrones. Entonces tienen diferente número de masa. Hay nucleídos más pesados y más livianos. ¿Sí? O sea, con mayor número másico y menor número másico. Pero para que sean isótopos, estrictamente tienen que tener el mismo número atómico. ¿Quedó claro eso? Y recuerden lo que les dijo Guillermo hace 2 minutos, que cuando hablemos de uno en particular, si bien ustedes deben haber oído hablar del isótopo 14 del carbono, ¿no? O el isótopo 235 del uranio, isótopo es un adjetivo comparativo. ¿Eh? Lo más correcto es decir, como les decía antes Guillermo, el nucleído 14 del carbono, el nucleído 235 del uranio. Pero bueno, a veces pasa, incluso creo que en algún problema de la guía Sí, está escrito así. es más, a nosotros a veces también se nos puede escapar, pero no es lo habitual, pero a veces hablamos en jerga y. Pero bueno, vamos a ver un par de ejemplos. Fíjense acá, ¿lo querés explicar vos, Dani, o lo sigo yo? ¿O lo quieren explicar ustedes mejor? Tienen, acá alterné los dibujos con las referencias para que me entrara todo. Si no me entraban 3 pelotas acá y me quedaba medio aburrido. Por eso lo fui cambiando. De paso, cuando leen, tienen que mover un poco la cabeza. Y por lo Me doy menos cuenta parece que dicen que sí. ¿Estamos no me doy cuenta que dice abajo, acá? Ahí, neutrón perdón. cero. Claro. Acá te dice que el electrón tiene carga -1 y están los Ah, la orbitales. carga de electrón, El protón. protón +1 que está en el núcleo y el neutrón carga 0 y está en el núcleo. ¿De acuerdo? Sí, sí. Son las referencias. Entonces te dicen, por ejemplo, a ver, el oxígeno es 16, como les dijo Daniel. Ellos, que lo hagan ellos. A Igual está ver, resuelto. sí, pero, a ver, escriban ustedes estos nucleídos, chicos, a ver. ¿Cómo lo escribirían, el que está acá? El símbolo escriban. El símbolo del oxígeno con el número de masa y el número atómico donde corresponda. Acá pongo una O. A ver, alguien que me dicte. Número másico 16. ¿Y Bien, dónde va? Arriba. abajo va el 8, profe. perfecto. Y abajo va el 8. Muy bien. Ahora este otro que está acá, este pobre otro atomito de oxígeno. Díganme ustedes. Oxígeno número másico 17 ¿Sí? y número atómico 8. Muy bien. Ven que si tengo el mismo elemento es el mismo símbolo. Y en este último, chicos, alguien diferente, así vamos participando todos.
Bien. ¿Sos Paola la que habla? Muy bien. Número atómico 18, dale. Excelente. Son todos isótopos, ¿quedó claro? ¿Sí? Y después, bueno, el recuento de partículas, todos van a tener 8 protones y 8 electrones, ¿no? Porque en un átomo neutro el número de protones es igual al número de electrones. Queda claro eso, ¿no? Muy bien. Borro el dibujo, ¿ok? Borro lo que escribimos. ¿Lo copiaron todos? Igualmente tienen millones. En la guía van a aparecer problemas con símbolos que no les dan. No se los dan a propósito para que tengan que jugar con los conceptos, ¿de acuerdo? Para que tengan que jugar con los conceptos. Avanzamos entonces. A ver, y acá tienen 3, este ya lo pueden hacer solos, está hecho, ¿no? Tienen otro ejemplo con los 3 nucleídos isótopos del hidrógeno, ¿de acuerdo? Pero en algunos casos les ponen hasta un simbolito distinto. El agua pesada, a veces, o sea, el agua formada con deuterio y oxígeno, en lugar de poner H2O, se le pone D2O, ¿de acuerdo? Y no sé por qué razón, tal vez ahí sí Daniel me puede desasnar, leí que el consumo de agua pesada a largo plazo es tóxico. Ahí la verdad que no sé por qué, pero sé que no es compatible con la vida, el agua muy rica en deuterio. Sí, no tiene. Es frío el deuterio. El deuterio no es radiactivo, o sea, no es por No, no, ese no. lado. No, no es por eso. Es porque la química no es exactamente igual. Y por eso algunos se permiten hasta No, simbolizarlo de distinto. hecho, digamos, la KW del agua pesada es distinta. Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos equilibrio Por eso. ácido-base. Pues yo otra vez leía que Es químicamente, a ver, en general, la química de los distintos nucleídos de un mismo elemento, o sea, la química de los isótopos, en general es la misma. Cuando veamos más adelante por qué diferenciamos a los elementos por su número atómico, es decir, hace un ratito Guillermo les decía, todos los átomos con un mismo número atómico se comportan químicamente de la misma forma, bueno, eso pasa entre nucleídos un poquito más pesados. O sea, quiero decir, ningún átomo notaría la diferencia cuando se va a unir con un átomo de azufre 31 o de azufre 32. Pero sí notan la diferencia cuando se van a unir con un átomo de hidrógeno 1, de hidrógeno 2 o de hidrógeno 3. Químicamente, todos los isótopos deberían comportarse de la misma forma, pero bueno, en el caso del hidrógeno no ocurre. ¿Por qué? Porque cambia mucho al tener más neutrones, notablemente más neutrones, porque el deuterio y el tritio tienen infinitamente más neutrones que el hidrógeno 1, porque el hidrógeno 1 no tiene neutrones. Entonces cambia algo que se llama electronegatividad, que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, la química del deuterio y la química del tritio, o sea, del hidrógeno 2 y del hidrógeno 3, no son exactamente iguales que la química del hidrógeno 1. Y de hecho, bueno, hay una constante que también la vamos a ver sobre el final de la materia, que es la constante de disociación del agua. No es la misma en el agua liviana, o sea, hidrógeno 1, 2 oxígeno, que en la de deuterio 2 oxígeno o en la de tritio 2 oxígeno. O sea, Con lo cual, sí, el consumo de agua pesada te morís bastante rápido consumiendo agua pesada. Bastante rápido. De hecho, vos sabés que yo leí en otras experiencias ratones. Nadie va a consumir igual porque es carísima el agua pesada. Está bien, pero ratones que le ponían agua pesada y no la consumían, la rechazaban. Cuando estaban muertos de sed, la terminaban tomando y morían. Porque los ratones son más evolucionados que nosotros y no lo sabemos. Es probable, en algunas cosas, no sé, evidentemente. Tal vez. Y probablemente sí. Tal vez los ratones ya pasaron por una etapa de ciencia que no conocemos hace millones de años. Y abandonaron la ciencia porque vieron que el arte los conduce a algo mejor y seguramente los ratones se dedican a algunas ramas del arte. Ponele. Pero bueno, en Ponele. fin, capaz que sí. Pero bueno, pero sí, la química es distinta. Pero es totalmente distinta, ¿sí? Bueno, esto es un dato de color porque no te lo va a tomar nadie,
les aviso, no estudien las propiedades del deuterio para el parcial porque no se las va a tomar nadie, ¿sí? Esto cada tanto nos pegamos alguna deliriadita nosotros, pero mínima, ¿sí? ¿Estamos? Pero bueno, ya los tienen acá. Este es el átomo de hidrógeno que vimos al principio, este es el deuterio y este es el tritio. Avanzamos. Acá tienen de nuevo isótopos. Está un poco repetitivo el asunto, ¿no? Ya no es necesario. Estos los pueden mirar solos. Sí, los pueden mirar solitos, ¿no? Están hechos, están resueltos acá. Solamente acá estamos hablando del núcleo y ya no de los electrones. Pero pueden decirnos igual cuántos protones, alguno de estos, cuántos protones, cuántos neutrones, del que sigue, de la diapositiva que sigue. ¿Cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones tiene cada uno? Este sí está para hacer acá en clase, Dani. Me traje hasta el pizarrón. A ver, díganme, acá. Ustedes, no nosotros. Completen, llegó el parcial, te toca completar este cuadrito. El primero es 6, profe. ¿A dónde? Acá, 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 acá. No, el número Z. Acá. Claro. Muy bien, dale. Dictame, dale, Belén. ¿Acá qué pongo? 12. Muy bien. ¿Acá qué pongo? Renata, 6. a ver. 6. ¿Y acá? 6. 6. Y si te pido la masa aproximada, esto es jodido nada más. Si te pido la masa aproximada del nucleído. No, ya saben hacerlo eso. Sí, ya sé, pero. Lo contamos. De mal bicho, porque no estaba preparado, pero. ¿Cuánto es? Lo hicimos recién. No escucho la masa aproximada. ¿12 qué? Claro, si no pones la UMA está mal. Porque 12 podrían ser 12 rabanitos. ¿Estamos? 12 UMAs. Perfecto. Vamos al de acá abajo, ¿ok? Gracias, Paola. A ver, díganme. Alguien que no haya participado hasta ahora. Díctenme el de abajo. Renata, te estaba leyendo, sí. Ariadna, 6 acá. ¿Acá qué pongo? 14, muy bien. ¿Acá qué pongo? 14. ¿Acá? 6. 6. Muy bien. ¿Y acá? ¿Y acá? Los leo, ¿eh? 8. 8, bien. 8. Los neutrones es A menos Z. Claro, Janina. Estamos, y la masa aproximada sería 14 UMAS. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos entre sí, ¿qué son? Estos dos entre sí, ¿qué son? Isótopos. Isótopos. Ahora bien, vamos a ver este ejemplo. ¿Qué ven acá que tenemos? Igual, distintos Z, o sea, son distintos elementos, e igual que A. Pero el número másico no me sirve para caracterizar un elemento. A ver, vamos a completar acá. ¿Qué les parece? Díctennos ustedes. 7. Sí, 14. bien. 7. 7. 7, 7. Muy bien. A ver, acá abajo. 6. 6, muy bien, gracias. Acá, 14. 14. 14, sí. ¿Y acá? 6. 6. Muy bien. 8. Y acá 8. Entonces, fíjate dos cositas. Los Z son distintos, pero los A son iguales. Esto corresponde al concepto de isóbaros, que te los pueden tomar. Y fíjate que los núcleos, si bien los números másicos son iguales,
la composición de los núcleos es diferente. ¿Se llegan a dar cuenta de eso o no? El núcleo del nitrógeno, de este nucleido de nitrógeno, está formado por 7 y 7. Este otro núcleo del carbono está formado por 6 y 8. Ojo con eso. Si bien el núcleo, el número másico es el mismo, los núcleos no son iguales, aunque tengan el mismo número másico. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Sí? Perfecto. Voy a borrar. ¿Tomar nota? ¿Sí? Bien, borro esto. Avanzamos. A ver. Los átomos pueden ganar o perder. ¿Querés dar un poquito vos, Dani? Que voy a buscar el celular que lo tengo en el dormitorio. Como quieras, como quieras. Como quieras vos. Sí, dale, dale. No sé qué vas a hacer, andá, haz lo que tengas que hacer. Yo sigo. Tengo el celular en el dormitorio cargando, lo voy a buscar. Dale. Y Bueno, después, yo después escribo acá también. dale. Bueno, acá, como pueden ver, empezamos a ver, hasta ahora vimos los átomos son eléctricamente neutros. Acá vamos a empezar a ver partículas con carga, a las que vamos a llamar en general iones. Cationes si tienen carga positiva y aniones si tienen carga negativa. ¿Por qué un átomo, o qué debería pasar para que un átomo se convierta en un catión? Como por ejemplo el catión sodio, que tienen ahí dibujadito a la izquierda de la diapositiva. Dice, si el número de electrones es menor que el de protones, se llaman cationes y tienen cargas positivas. ¿Qué es lo que pasó para que el sodio se convierta en sodio más? ¿Pierde electrones? Claro, pierden electrones. ¿Por qué? Porque la ionización, la conversión de un átomo en un ion, es un proceso químico que tiene lugar en la parte más externa del átomo. En todos los procesos químicos que nosotros vamos a ver, el núcleo no participa. El núcleo participa en lo que se llaman las reacciones nucleares, que no son parte del contenido de esta materia. Entonces, para que un átomo se convierta en un ion, en general, lo que tiene que pasar es que gane o pierda electrones. El núcleo no va a participar en el proceso de ionización de un átomo, tanto cuando se convierta en anión como cuando se convierta en catión. Entonces, como decía recién una compañera de ustedes, para que el sodio se convierta en el catión sodio más, lo que tiene que pasar es que pierda un electrón. Y lo que va a ocurrir es que va a perder un electrón de lo que sería, si tenemos en cuenta un átomo del tipo del átomo de Bohr, un electrón de la capa más externa. De los electrones que están más alejados del núcleo o de los que están más levemente atraídos por el núcleo. Entonces, si al sodio le quito un electrón, como está indicando ahí Guillermo, se convierte en el catión sodio más. Ahora, nosotros en realidad lo que vamos a hacer es, si bien esto matemáticamente está bien, sodio menos un electrón da el catión sodio más, nosotros no vamos a restar electrones, siempre los vamos a poner sumando. Entonces, ese electrón que le quitamos al sodio para que se convierta en el catión sodio más, lo vamos a pasar sumando para el otro lado de la flecha. Esta flecha, que indica el sentido de un proceso químico, en este caso una ionización, es equivalente al igual en matemática. Lo que va a pasar con esta flecha, incluso cuando veamos reacciones químicas más complejas, es que todo lo que está a la izquierda de la flecha va a ser igual a lo que está a la derecha de la flecha. ¿Está bien? Entonces, si a la izquierda, por ejemplo, de la flecha tengo, abajo de todo, miremos, tengo el átomo de sodio, que tiene 11 protones y 11 electrones, no importa de qué nucleido se trata, pero tiene 11 protones y 11 electrones. A la derecha tengo el catión sodio más, que tiene 11 protones y 10 electrones.
Y para que eso esté balanceado en masas y en cargas, tengo que sumar el electrón que perdió. ¿Está bien? 11 protones más 10 electrones más un electrón más, me dan los 11 protones y los 11 electrones que traía originalmente el átomo de sodio antes de ionizarse. ¿Están de acuerdo? Si no entienden algo, nos interrumpen y preguntan. Esto es como si estuviéramos en el aula, más o menos. Es más o menos. No es lo mismo, no es lo mismo, No, porque esto no. es una porquería, pero bueno. No, decime, voy a tener que poner una prótesis de cola, Dani, yo. Sí, Lo que yo está también. abajo, lo que está abajo se llama ecuación de formación de ion. ¿Sí? En 10 minutos se corta, Dani, así que ¿te parece hacer después un intervalo? Sí, en realidad, a ver, para uno o dos que están preguntando. Arriba, como lo escribió arriba Guillermo, dice que si al átomo de sodio le saco un electrón, le resto un electrón, se convierte en el catión sodio más. Pero nosotros no vamos a restar electrones, lo vamos a poner siempre sumando, de donde corresponda. Después vamos a ver qué pasa cuando se forma un catión. Un anión, perdón. Entonces, para ponerlo sumando, como la flecha, esa flecha en los procesos químicos, para nosotros es equivalente al igual en matemática, ese electrón que Guillermo le restó, que significa que se lo estamos sacando al átomo de sodio, lo podemos pasar sumando para la derecha. Y nos queda que el sodio, el átomo de sodio neutro, se convierte en el catión sodio, pero como el catión sodio tiene un electrón menos que el átomo de sodio, tengo que sumar ese electrón que falta para que quede igualado. Y eso es lo que está escrito abajo de todo. El átomo de sodio, con sus 11 protones y 11 electrones, se convierte en el catión sodio más, que tiene 11 protones y 10 electrones, más el electrón que falta, obviamente, que es el electrón que se separó del átomo. Si no lo entienden, con el tiempo, cuando hagamos un par más, o cuando hagan ustedes los problemas de la serie, lo van a ir entendiendo. Y en ¿Qué el pasa caso... con... perdón, dale. ¿Qué pasa con la formación de un anión? Por ejemplo, el anión cloruro. Acá es mucho más fácil, porque los aniones monoatómicos, cuando un átomo se transforma en un anión, es porque recibe un electrón. Gana un electrón de algún lado, en un concurso, qué sé yo, en algún lado lo gana. Entonces es fácil, porque acá al cloro le sumo un electrón y me da el anión cloruro. Me da cloro menos. Y ahora ustedes díganme o dígannos, el cloro tiene número atómico 17, y volvamos a ponerle un 17 a cualquier cloro ahí, Guille. 17, 35, ponele. Sobre todo al cloruro, ponele el 35 arriba. Volvamos al nucleído 35 del cloro, y la pregunta es, ¿cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones tiene ese anión cloro menos si se trata de un átomo de cloro 35, del nucleído 35 del cloro? Si es cloro, ¿cuántos protones tiene? 17 y se le suma 1, ¿no, profe? No se le suma nada. Esperá. Tiene 17 protones. Esa es la primera respuesta. ¿Cuántos neutrones tiene? 18 neutrones, ¿no? Porque los 17 protones más los 18 neutrones me tienen que dar el número de masa, que es 35. ¿Cuántos electrones tiene ese cloruro que está ahí a la derecha? 18. Tiene los 17 electrones que corresponden al átomo de cloro neutro, más ese electrón que vino de afuera, que se ganó de alguna manera. Por ejemplo, el sodio que está a la izquierda, porque es muy común, porque a ver que a los átomos nos vamos a usar algunos verbos, algunas acciones de los átomos que son equivalentes a las de las personas, pero bueno, los átomos no tienen vida, pero no importa. Puede ser que un átomo de sodio se encuentre con un átomo de cloro y que al sodio le convenga más perder ese electrón y al cloro le convenga más ganar ese electrón, y ahora ese anión cloruro y ese catión sodio son dos partículas de cargas opuestas, y partículas de cargas opuestas se atraen.
y en este caso formarían un par iónico al que llamamos cloruro de sodio, que no es ni más ni menos que la sal de mesa. Pero bueno, ese es uno de los motivos por los cuales, por ejemplo, un átomo de cloro puede tener un electrón más y convertirse en el anión cloruro, y un átomo de sodio puede tener un electrón menos y convertirse en el catión sodio más. Porque se encontraron por ahí y dijeron, bueno, hagamos este negocio, yo te doy el electrón a vos y quedamos todos contentos. Después vamos a ver por qué los iones más comunes del cloro, del flúor, del bromo son los aniones con una carga negativa, los cationes, los iones más comunes del litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, más comunes son los cationes con una carga positiva. ¿Queda un zoom más? Sí, uno o dos. Sí, uno uno o dos. seguro. Escúchenme, esto anótenlo como ecuación, sobre todo lo que está acá, De formación, sí. de formación iones. de iones, de cationes y de aniones, porque la guía lo pide. Te van a dar los datos, no te asustes, ¿de acuerdo? Te van a dar los... Sí, por lo menos uno o dos. Pero lo que vamos a hacer ahora, que nos quedan, podríamos cortar. ¿Les parece? Volvemos a las 7, ¿querés, Dani? Como quieras. Y digo porque así, espera, antes de cortar, Tomamos un café. Así Esperá. tomamos un café. tomamos un café, pero antes de cortar, espera, dame un segundito y paso acá en limpio una cosa. Así tomamos un café completo. Fíjense lo siguiente, tengo un átomo. Cuando un átomo no tiene carga, es un átomo neutro, el número de protones y electrones es igual y lo escribimos así. Ahora, cuando un átomo, o grupo de átomos, pero acá un solo átomo, tiene carga, se llama ión. Si la carga es positiva, y es un catión, o sea que es un átomo que perdió, ¿qué? Electrones. Y lo vamos a poner con tantas cargas positivas como electrones haya ganado. Fíjate, como decía Daniel recién, que el número atómico y el número másico no se tocan para nada. Ahora, si ese ión tiene carga negativa, es un anión. Significa que es un átomo que ganó electrones y tiene tantas cargas negativas como electrones haya ganado. Como esta figura la saqué de internet, puse menos n y más n. En realidad es más correcto poner n más y n menos, pero bueno, se entiende y quedamos todos de acuerdo, ¿no? Que tengo tantas cargas positivas o tantas cargas negativas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos, o no? Digo, este cuadro les va a servir para mientras estén estudiando. Ahora sí, ¿te parece, Dani, que cortemos a las 7, 7 y 5? Dani. Tenía el audio silenciado. Hacemos una cortamos. reconexión 7 y 5. Tomamos un Sí. café Dale, y nos reconectamos 7 y 5. 7 Bueno. y 5, ¿sí? ¿Les parece? Mejor dicho, Sí. ustedes reconecten a las 7 para que 7 y 5 estemos en clase. ¿Estamos? Empiecen a reconectar. Listo, un café, un pipí, seguimos, chicos.